Hola, cuánto gusto. Bienvenidos a la disertación y presentación visual del producto intelectual como alternativa de trabajo de grado en la Universidad Bicentenaria de Aragua bajo la modalidad de diplomado, y esta es la cátedra Investigación Aplicada. El producto intelectual se titula Licitud de las pruebas en el proceso penal venezolano. Autora Geraldine Escalona, tutora doctora Miriam Mendoza. Y este es el 11º trimestre en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos, vamos a dar inicio a esta presentación. Bien, vamos al momento 1. Y es que uno de los desafíos más complejos y relevantes en el ámbito jurídico penal contemporáneo en Venezuela y uno de los problemas más críticos que enfrenta el sistema judicial es la promoción y evacuación de pruebas ilícitas que vulneran los derechos de los acusados y afectan la legitimidad de las decisiones judiciales. En este sentido, en este momento 1, el proceso penal va a ser estudiado porque se hace un diagnóstico que nos permite conocer cómo investigadora a nivel de un producto intelectual en el marco de un diplomado para diagnosticar cuál es la situación real, cuál es el contexto de la realidad en el cual está subsumida la licitud probatoria en materia penal en Venezuela. Este producto de investigación está inserto en la línea de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Estado, Desarrollo y Sociedad, y en la línea de investigación de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de esta gran universidad. El propósito lo vamos a develar, el contexto de la realidad, su importancia y además cuáles son la metodología empleada para alcanzar este propósito. Bien, vamos con el contexto de la realidad y partamos de la prueba, que es el elemento central que confiere carácter y respaldo a la decisión judicial y da valor a los hechos, sustentando el derecho subjetivo de las partes involucradas y que está sustentado y está amparado como garantía constitucional en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1. La prueba es el alma del proceso, pero esta prueba, para poder ingresar al proceso, debe ser de carácter lícito. Es decir, debe ser una prueba que esté libre de manipulaciones, que sea pura, que sea pertinente y que haya sido colectada desde el momento en el que se aborda un sitio de suceso, apegada a las disposiciones de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Es importante destacar que si partimos de este diagnóstico en donde la prueba tiene que ser pura, donde se garantice el debido proceso y donde se deje constancia de que se ha cumplido con todos los pasos que dictamina nuestra cadena de custodia, es lo único que puede dar credibilidad al Estado, a los juzgadores, de garantizar un juicio justo, donde los elementos que entran al proceso sean imperantes para determinar la culpabilidad o no del acusado. Es decir, en este caso tenemos que entender que, bien como lo reza el artículo 49, numeral 1 de nuestra Constitución, el imputado, el acusado, no está obligado a demostrar su inocencia, porque la prueba va a ser la vía para poder desvirtuar o no en un juicio si tiene culpabilidad o no. Encontramos entonces en nuestro diagnóstico de la realidad que hay una cantidad importante de recursos de apelación y de casación que llegan a la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia, donde hay inconformidad con los resultados, donde un número importante de abogados, defensores, están cuestionando las decisiones judiciales, y es donde entra en juego el concepto de la licitud, hasta qué punto nuestro proceso penal está inexorablemente ligado a cuidar la forma en la que la prueba ingresa al proceso y que el juzgador, por supuesto, pueda tomar decisiones basadas en pruebas que estén apegadas a los principios constitucionales, a lo que está dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal con respecto a ese tratamiento de la prueba. Siguen elevándose el número de sentencias definitivas en apelación y elevadas a casación, en las cuales se impugnan los medios de pruebas y la licitud en relación a la evacuación de las mismas, produciendo condenas que comprometen la credibilidad del sistema de justicia venezolano. En este contexto,
En este producto intelectual se toman en cuenta algunos casos jurisprudenciales importantes que el TCJ en los últimos 10 años ha dictaminado para poder sanear anomalías sobre las decisiones judiciales que han generado condenatorias y también absolutorias en el caso de culpables. Vamos a continuar entonces observando cuáles son esos elementos que intervienen dentro de la licitud probatoria a nivel penal. Bien, vamos a conocer cómo está la actividad probatoria. Los principios de la actividad probatoria, como vemos acá, es un embudo, es un filtro, y nuestra base fundamental se encuentra en el artículo 49 de nuestra Constitución, que consagra el debido proceso y se desarrolla en el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 181 y 243. En tanto, la actividad probatoria incluye todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, las inspecciones, y en este gráfico que ustedes están viendo aquí se determina cómo se obtiene la evidencia. Si alguno de estos pasos en la actividad probatoria se vulnera, se daña todo el proceso de cadena de custodia y por lo tanto tendríamos que preguntarnos cómo están ingresando las pruebas al proceso penal y por qué tenemos una alta actividad recursiva a nivel de los tribunales, del Tribunal Supremo de Justicia, de las Cortes de Apelaciones. Esto digamos que es la parte central de nuestro producto intelectual. Vamos a constatar entonces, encontrarnos en una realidad donde hay una alta cantidad de recursos de apelación, de recursos de casación que están saturando nuestro sistema. Hablemos del propósito de esta investigación, el porqué de la investigación. El propósito central de este estudio es analizar la licitud de las pruebas para identificar las causas exactas que están, digamos, erosionando o afectando la credibilidad en el sistema de justicia venezolano. Hablemos de la importancia del presente producto de investigación. Esta investigación se justifica, es importante, es relevante en función a que se analiza el impacto que tiene las pruebas ilícitas y la repercusión en el debido proceso, que es una garantía constitucional que está enmarcada en el artículo 49 de nuestra Constitución y que también protege el principio de la presunción de inocencia. ¿Hasta qué punto estamos admitiendo en nuestro sistema judicial penal un material probatorio que no está acorde a las disposiciones del COP, del Manual Único de Cadena de Custodia, y que está generando un colapso paulatino en las Cortes de Apelaciones y en las salas de casación del TCJ ante una cantidad innumerable de sentencias condenatorias y absolutorias que están siendo atacadas por no cumplir con el debido proceso en cuanto a la admisión de pruebas? Desde el punto de vista social también es importante porque nos permite poder comprender cuáles son las deficiencias que se está teniendo en el proceso judicial venezolano en relación a la evacuación de pruebas que no cumplen con el debido proceso. Así que esta es una investigación que tiene un carácter sumamente relevante y que además, como ya lo decía al principio de este momento, está inserta dentro de la línea de investigación Estado, Desarrollo y Sociedad de la Universidad Bicentenaria y en la línea de investigación de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En cuanto a la metodología o las técnicas de instrumentos de recolección de datos y técnicas de análisis de datos, en principio, el enfoque, el paradigma bajo el cual se desarrolla este producto intelectual es bajo el enfoque cualitativo, con una investigación de tipo documental de carácter descriptivo e interpretativo, que permitió sin duda poder dar interpretación de cada uno de los hallazgos de carácter documental que fueron recabándose de las distintas jurisprudencias, de los dictámenes de la Sala de Casación a nivel penal, por la introducción de diferente material recursivo. También analizamos todos los elementos que están vinculados a la licitud probatoria, eso es importante dentro de este marco. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, al ser una investigación de tipo documental de carácter descriptivo, se utilizaron técnicas tales como la revisión bibliográfica, fue fundamental, se utilizaron fichas digitales para poder recabar y poder ir haciendo una colección de cada una de esas jurisprudencias, de cada una de esas sentencias que eran vinculantes para poder levantar el diagnóstico. Entonces, revisión documental, bibliográfica y las fichas de contenido fueron claves como técnicas de recolección de datos.
En cuanto a las técnicas de análisis de datos, en este caso utilicé la técnica de la hermenéutica jurídica, que sin duda me permitió dar interpretación profunda a cada uno de estos elementos que se habían recolectado y que me permitieron también hacer, un análisis a profundidad, una interpretación de un método basado en el método crítico-analítico con el fin de evaluar esos causales que afectan la credibilidad del sistema de justicia penal venezolano. Definitivamente, la hermenéutica jurídica fue esa técnica central para dar tratamiento a la información recabada a nivel bibliográfico y de contenido. Bien, como vemos acá en el momento 2, trata sobre el plan de acción que constituye los objetivos, las metas para poder abordar esta situación que ha sido diagnosticada y que cada uno de estos momentos pasó por un proceso de argumentación con doctrina, con argumentación legal, que permitió ir dando momento. Vamos a ver lo que dice aquí. Proponer recomendaciones para garantizar la admisión de las pruebas legítimas y fortalecer la integridad y la confianza de las decisiones judiciales es lo primero que vemos en el plan de acción. El plan de acción se plantean 3 objetivos específicos. Primero, analizar la situación actual de la licitud de las pruebas en el proceso penal venezolano. Segundo, identificar las principales vulnerabilidades del proceso penal venezolano frente al proceso probatorio, tomando casos jurisprudenciales. Y tercero, examinar el Código Orgánico Procesal Penal a fin de revisar los mecanismos de control y supervisión correcta de obtención y admisión de pruebas. ¿Cuáles son las metas que me propuse para poder culminar este producto de investigación intelectual a nivel de diplomado? La primera, lo dice la lámina, era diagnosticar la situación actual de la licitud de las pruebas en el proceso penal venezolano, como lo vemos acá en la lámina. La segunda actividad era, una vez que se hace el diagnóstico, que ya fue levantado en el momento 1, identificar los principales vulnerabilidades que tiene el proceso penal venezolano frente al proceso probatorio, y me basé en los casos jurisprudenciales que se analizan y se estudian a profundidad a través del método hermenéutico dentro de la ejecución del plan de acción. Y como tercera meta, me propuse revisar cómo el Código Orgánico Procesal Penal regula esos mecanismos de control y supervisión durante la obtención y admisión de pruebas en el proceso penal. Bien, en la parte argumentativa teórica legal del momento 2, cuando se traza el plan de acción, indiscutiblemente en este caso la investigadora recurrió a investigar y a revisar profunda doctrina como la de Orrego, que señala que la prueba definitivamente en el ámbito del derecho representa una triple acción que refleja diferentes aspectos del proceso probatorio y la función que cumple en la resolución de los problemas judiciales. Así que esta primera sección de la prueba nos hace referencia a que demostrar la verdad o la falsedad de un hecho, sea su existencia o no existencia, es lo que fundamenta la esencia del proceso. Por eso este producto intelectual es tan interesante, porque bajo esta perspectiva la licitud probatoria encuentra su sustento en mecanismos de control procedimental, por lo cual utilicé como referencia la investigación de Ramos y Paradas en el 2002, quienes presentaron una tesis, un proyecto de trabajo especial de grado que se titula La cadena de custodia como garantía de la licitud de la prueba en el derecho procesal penal venezolano. Y estos autores fueron bien claves porque ellos vincularon definitivamente que el cumplimiento del manual de custodia de manera íntegra era la única garantía que se tiene para no romper con el manejo adecuado del material probatorio. Caso contrario, debería ser excluido, porque toda vez que se pierde la certeza en la autenticidad de la evidencia, al integrar todos estos criterios, la obtención se convierte en una obtención ilícita que ya daña el proceso. Bien, acá en esta lámina estamos viendo cómo se fundamentó ese diagnóstico en la ejecución del plan, que no fue otra cosa que revisar criterios jurisprudenciales sobre pruebas obtenidas, donde ya la Sala Máxima del TCJ se pronunció sobre la violación de derechos fundamentales que no debieron haber sido obtenidos en juicio, ni haber sido presentados ni admitidos, pero que aún así se admitieron y generaron decisiones
que comprometieron la libertad de un conjunto de personas. Vamos a ver a continuación cuáles fueron esos casos jurisprudenciales sobre los cuales versé mi revisión en esa ejecución del plan de acción. Bien, veamos esta sentencia, la sentencia 397 de la Sala de Casación Penal, el expediente C-24-198 de fecha 19 de julio de 2024, trató esta sentencia sobre la omisión de pruebas en el proceso y que declaró la nulidad de oficio. ¿Qué sucedió? El juez de juicio omitió pruebas cruciales, en este caso, como testimonios, testigos, expertos y sobre todo el informe forense que realizó la necropsia legal. Por lo tanto, se emitió una condenatoria en este caso que comprometió la libertad de la persona y se dejó nulo de oficio esta sentencia. Continuamos entonces con la siguiente. Veamos esta sentencia que me llama poderosamente la atención, es la 305 de la Sala de Casación Penal, junio de 2024. También se declaró nula. ¿Por qué? Porque había inconsistencias en el acta policial, lo cual no se justifica si existe un manual único de cadena de custodia que dictamina cómo se debe actuar. Entonces, el razonamiento del juez estuvo basado en la posesión de armas y en una presunción de que cuando intervino la policía se pudo haber ocurrido un femicidio y se pudo haber consumado, donde la falta de razonamiento lógico basado en los hechos probados debilitó la validez de la decisión. Por lo tanto, como el juez de primera instancia condenó a una persona bajo la presunción de que en una discusión intrafamiliar en medio de un marco de pareja pudo haber ocurrido un femicidio si no hubiese llegado la policía, como fue en base a una presunción y hubo inconsistencia en la forma en la que se levantó el acta policial, también se declaró nula esta decisión. Es por ello que en esta lámina que vemos aquí a continuación, ejecución y resultados del plan de acción, definitivamente hay una triada en el tema de la licitud probatoria que no puede seguir relajándose en nuestro sistema de justicia. Y partimos con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que definitivamente tiene un carácter garantista. Ese debido proceso que está consagrado en el artículo 49, numeral 1, es importante que se siga teniendo como premisa, porque en el derecho se fundamenta en dar a cada quien lo que corresponde. Significa que no se trata de condenar a personas sin tener la verdadera certeza de que el condenado tuvo la responsabilidad directa. Vemos en segundo nivel el Código Orgánico Procesal Penal, porque tiene los principios probatorios que se tienen que seguir respetando y que están consagrados en distintos artículos, como el artículo 12, que habla del principio de la apreciación de las pruebas, el artículo 181, que es claro con el principio de licitud, cómo se obtiene la prueba. ¿Cómo se obtiene? Sin violencia, sin transgredir, sin tener una orden judicial, no se puede allanar un recinto privado. ¿Cuáles son los mecanismos que están ligados al Manual Único de Cadena de Custodia que se tienen que activar para la obtención de esa prueba? El principio de la libertad probatoria, que está en el artículo 182, el principio de inmediación, las partes, cada una tiene que tener acceso a esas pruebas, el principio de contradicción de la prueba, artículo 18, y por supuesto el principio de oralidad. Si esto no se cumple, ya empezamos con un proceso probatorio que ya está impuro, que ya comienza desde su origen mal. Para finalizar, como vemos en la lámina, en el proceso que establece el Código Orgánico Procesal Penal con la admisión, cómo esas pruebas llegan a juicio, cuáles son los criterios que utiliza el juez para admitirla y, por supuesto, para llevar esos órganos de prueba. ¿Es la prueba pertinente? ¿Es la prueba verdaderamente legal? ¿Cumplió con todas las disposiciones del Manual Único de Cadena de Custodia? ¿La prueba es relevante? Si esta tríada no se cumple, entonces estamos teniendo un material probatorio completamente impuro y de manera inadecuada que daña y que rompe esa cadena de custodia que es la que va a permitir dar garantía al proceso. Analizando este producto intelectual para abordar las vulnerabilidades en la obtención, admisión y valoración de pruebas detectadas en la fase 2 y en el momento 3 de esta investigación, se recomienda implementar protocolos estrictos y obligatorios para la recolección, preservación y cadena de custodia
de la prueba, reforzar la exigencia de corroboración probatoria y la valoración integral de los elementos de convicción y, por último, promover la plena aplicación de los principios de inmediación, contradicción, publicidad en la etapa de juicio oral. Y señalar que, en definitiva, este tipo de investigaciones contribuye sin duda a enriquecer el acervo académico, jurídico que produce nuestra Escuela de Derecho. Sin duda, la licitud probatoria reviste un carácter extremadamente importante porque está ligado a los principios garantistas de nuestra Constitución. Lo he reiterado a lo largo de esta presentación. El artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara al señalar que nadie podrá ser acusado o podrá ser señalado de un delito hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, se parte del principio de inocencia. Y por otra parte, nadie puede estar exento de no conocer cuáles son las pruebas que se le imputan, hablándolos en términos lo más explanado posible. En nuestro proceso penal venezolano, últimamente, en los últimos 10, 15 años, he encontrado en esta revisión documental un alto nivel de, recursos de apelación, recursos ante la sala de casación del TCJ, donde la parte, bien sea de la defensa o acusatoria, está atacando el resultado, está tocando la decisión que tomó un juez de primera instancia, donde condena o absuelve a un acusado en un proceso penal por considerar que esa decisión está viciada porque no se cumplió el debido proceso en cuanto a la promoción y evacuación de esas pruebas. Muchas de estas jurisprudencias definitivamente dejan nula las decisiones de los jueces de primera instancia porque se tomaron decisiones sin haberse cumplido las disposiciones del Manual Único de Cadena de Custodia, porque el acta policial presenta discrepancias, bien sea porque tampoco se tomaron diferentes fuentes de pruebas, solo se versó en una sola prueba, en una prueba testimonial, en una prueba documental, no se evacuaron órganos de pruebas de manera estricta, la manera en que fueron colectadas estas pruebas no fueron acorde a lo que está dispuesto en el Manual Único de Cadena de Custodia. Es decir, hay un universo de objeciones, un universo de anomalías que se van detectando día tras día y que están definitivamente afectando la credibilidad del proceso penal venezolano, porque una decisión condenatoria o absolutoria que haya sido tomada en base a pruebas que convencieron a un juez de esa decisión, pero que las pruebas no son puras, las pruebas no son relevantes, no son pertinentes, no cumplieron con los principios de la prueba que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, es una decisión que carece de nulidad, es una decisión que afecta la credibilidad y que definitivamente no está a tono con los principios que manejamos los abogados, que es el principio de la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Esta es mi gran conclusión, agradecida con mi casa de estudio, la Universidad Bicentenaria de Aragua, por esta extraordinaria formación, con mi tutora académica, la doctora Miriam Mendoza, que durante este trimestre número 11 ha tenido suma rigurosidad para llevarnos a este punto de presentación. Gracias, soy Geraldine Escalona y ha sido esta la